Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Aquellos que necesitan más y más de tu palabra, Señor, bendícenos en grande manera. Es nuestra súplica en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así manténgase de pie. Vamos a cantar una alabanza antes de abrir la Biblia y de estudiarlo. Esta alabanza se llama La visión de la cruz. Fue escrita hace muchísimos años. Vamos a cantarla. Por la senda del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor. Y en la senda que fui, con su sombra fatal, puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Gloria a Dios. ¿Ya la aprendimos? Ya la aprendimos. Levánteme la mano cuántos se la pueden. Los más hipotes no. Este es para los de la cosecha antigua. Vamos a cantarla nosotros en nuestras propias expresiones. Pero cántela. Algunos que ya están dormidos. Vamos a cantarla. Largos años vagué por la senda del mal, sin consuelo, sin fe y sin amor. Y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Aleluya. Desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y al cantar cuán sin ver constriñe el amor de mi rey. Vamos a decir el coro todos. Y a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús. Y al instante el infierno se cambió, dice, ¿verdad? En la hermosa visión de la cruz. Gloria a Dios. Vamos a estarla cantando.
Viera qué lindo es cantar esta alabanza en inglés. ¿Cuántos pueden inglés aquí? Vamos a cantarle en inglés entonces. No, vamos a cantarle en inglés porque viera qué lindo es cantarle en inglés. Entonces prepárese porque si Dios nos permite vida, vamos a cantarle en inglés. Luego en griego, luego en arameo y en hebreo, hermano. Aquí de todo, en francés y en pan dulce, ¿verdad? Pero hay que alabar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanitos. Vamos a estudiar la Biblia. Hay un tema muy especial que Dios tiene para nosotros. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a estudiar estas expresiones, las cuales vamos a leer todos juntos. Apocalipsis capítulo 1. Gloria a Dios. El tema que vamos a estudiar a través de esta conferencia le hemos puesto como nombre la gloria de Cristo, así se llama, la gloria de Cristo. Dice la Biblia en el versículo número 13 en adelante: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Versículo 15: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Repite la frase del verso 15 conmigo nuevamente: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas, dígalo fuerte, muchas aguas. Verso 16: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17, el último: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable, hermanito. Présteme toda la atención debida. Me voy a llevar 40 minutos en la disertación de esta madrugada. La gloria de Cristo es el tema que vamos a desarrollar. Quiero tocar cierto aspecto histórico que está contenido aquí dentro de la misma Biblia, y es muy necesario, es muy importante el darlo a conocer. Todos los que hemos compartido, quizás en cierta ocasión, ¿verdad?, explicaciones con respecto a lo que está contenido aquí en Apocalipsis, sabemos que en su trasfondo histórico fue un periodo muy difícil que le tocó que atravesara a las diferentes iglesias, porque en ese tiempo habían diferentes iglesias en distintos lugares geográficos. Quizás cuando uno lee las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, uno piensa de que solamente esas iglesias eran las que estaban en existencia.
Cuando uno lee, habían más iglesias, pero a estas es a las cuales Cristo escoge para escribir a los que administraban, a los encargados de estas iglesias, y aparecen frases como estas dentro de la Biblia: al ángel de la iglesia en tal lugar, es decir, dirigiéndose al lugar geográfico, al ángel de la iglesia tal, al ángel de la iglesia tal. Entonces la palabra en el griego original de la Biblia, ángel, es la palabra ángelos. Esa persona es el encargado, no son ángeles, sino el encargado de administrar, el que preside a esa iglesia, el que es cabeza de esa iglesia, el que está a cargo de administrar esa iglesia. Es a ellos a quien el Señor precisamente escribe. Estoy presentando únicamente la introducción, ¿verdad? Que significa entonces que habían diversidad de iglesias que habían sido fundadas en los ministerios, como el caso de Pablo, ¿verdad? En el caso de Juan también, que habían andado de manera itinerante fundando congregaciones. Ellos habían estado allí en esos sitios. Entonces a estas 7 iglesias es las que el Señor escoge, ¿verdad? No vaya a pensar de manera limitada que solamente esas eran, habían muchas más todavía. Pero en ese periodo, cuando la iglesia tuvo su florecimiento, su expansión, su ensanchamiento, todas las cosas se miraban muy, muy bonitas, porque el ver el progreso de la iglesia, hombre, a cualquiera le causa satisfacción. Entonces, cuando se ve ese florecimiento, esa bendición, ese ensanchamiento, parece ser que en el pensar del hombre, pues cuando esto se está dando, no surgiría ningún problema, ningún conflicto. Ahora, si no surgieran conflictos o problemas en medio de ese crecimiento, en medio de ese ensanchamiento, eso significa entonces que la iglesia se apaciguaría, es decir, entraría en un conformismo. Y el deseo en el pensamiento de Dios no es que la iglesia se quede estancada, es decir, en un conformismo, ¿verdad? Ya hemos crecido y eso significa que ya no tenemos más que hacer, ya no hay que esforzarse. Pues fíjense que en esos periodos de bendición es cuando el enemigo comenzó a arreciar con sus ataques. Nosotros hemos leído la historia bíblica en el libro de los Hechos, en donde se nos presenta un personaje llamado Saulo de Tarso, que dice la Biblia que respiraba amenazas de muerte en contra de los seguidores de un tal Cristo, es decir, de los que pertenecen a la iglesia del Señor, los seguidores de Cristo. Entonces este personaje, en ese florecimiento de la iglesia, en ese ensanchar de la iglesia, solamente en el primer mensaje de Pedro se habían convertido 3,000 personas, y en el segundo mensaje habían recibido 5,000. 3,000 más 5,000 son 8,000 personas. Hoy sí. Entonces eran 8,000 personas, más lo que se agrega en el libro de los Hechos, cuando la iglesia se reunía en el templo y en las casas. Dice la Biblia que también Dios, en esas reuniones que se habían establecido en las casas, dice que el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. Significa entonces que era impresionante el crecimiento de la iglesia. Y cualquiera podría decir, nadie va a detener ese crecimiento, pero en ese florecer es cuando el enemigo se presenta y habrá de oponerse a ese ensanchar, a ese crecimiento, y es cuando él comienza a presentar cierto tipo de resistencia. Entonces eso significa que la iglesia tuvo su bendición, sus años de bendición, sus años de florecimiento, pero también la misma historia hace de notar que tuvo años de persecución. Y estoy refiriéndome a la mayor parte de iglesias. Cuando el Señor escoge,
escribir a estas 7 iglesias del Asia Menor, eran iglesias, hermanos, que estaban enfrentando diferentes tipos de problemas, ya sea internos o ya sea externos. Algunas enfrentaban problemas de persecución. Entonces, cuando una iglesia en sí enfrenta situaciones difíciles, enfrenta persecución, lo que esto trae, si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos en una búsqueda constante para con Dios, lo que causará ese descuido será debilitamiento. Repita la frase conmigo: debilitamiento. Es decir, que no habrá deseos de continuar hacia adelante, sino de retroceder. Entonces, esos fueron los periodos que la iglesia misma le correspondió atravesar. Por eso es que cuando uno registra la historia de los emperadores, hermano, y uno lo estudia de manera cuidadosa, es tan triste el observar el comportamiento de estos emperadores. Triste lo digo en el sentido de que ellos la agarraron en contra de la iglesia misma. Entonces la agarraron en contra, desatando persecuciones. Pero esas persecuciones, el porqué de esas persecuciones, había un inicio, había un principio, había una raíz. Y es que según la historia, la mayor parte de emperadores, ellos exigían que aquellas personas que estaban bajo la bota del gobierno romano, porque el gobierno romano era el que imponía, el gobierno romano era el que estaba en esa época como el conquistador. Acuérdese que hubieron cuatro naciones, las cuales aparecen dentro del marco profético bíblico. Estamos hablando de Babilonia, el gobierno unido de los medos y los persas. El tercer gobierno que aparece de manera sucesiva es el gobierno helénico, que se le llama el gobierno griego, es decir, comandado por Alejandro Magno. Y el cuarto que se menciona en la Biblia es el Imperio Romano. Entonces Roma tenía el control de las áreas geográficas. Ellos eran los conquistadores. Ellos eran los que dominaban a la mayor parte de territorios. Y estos mismos que dominaban estaban comandando, hermano, o era comandado por personas que prácticamente en su característica, cuando uno lo lee y los presenta, eran paganos, eran personas que no tenían ningún temor de Dios. Ellos adoraban otros dioses, adoraban otras deidades, pero no tenían ningún conocimiento del Dios de los hebreos. Al contrario, cuando ellos predominaron todas esas áreas geográficas en donde se encontraba Jerusalén, dieron como cierto tipo de libertades para que ellos continuaran en su religión. Así lo hicieron. Eran dominados y seguían practicando su religión, es decir, la religión de los hebreos, que es el judaísmo. Entonces, pero en ese practicar parece ser que todo fue muy bonito al principio, pero con el correr del tiempo parece ser que, hermano, en la misma religión o en las creencias de los mismos romanos, comenzaron como a imponer que lo que los judíos o los hebreos habían creído, tenían que hacerlo a un lado y tenían que someterse, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto inclusive, hasta en su creencia, de poder participar en ciertos rituales que los gobiernos romanos o el gobierno romano había establecido. Entonces, cuando había ese exigir, lo que imponían los mismos hermanos emperadores es que ellos tenían que ser adorados, o sea, en su persona física. Ellos imponían que los judíos o cualquier otro tipo de persona tenían que adorarlos a ellos. Pero adorarlos ¿en qué sentido? Es decir, que ellos tenían que abrir sus labios para decir cierta expresión en latín. Es así: Dominus hoc Deus, que significa
que cualquier persona, al verlos a ellos o estar en otros sitios, ellos tenían que decir Dominos o Deus, es decir, tenían que reconocerlos como Señor y Dios. Ellos se proclamaron ser una deidad, la mayor parte de emperadores. Hay un emperador que se llama Domiciano. Él reclamó que se le reconociera como Dios, Dominus of Deus. Entonces exigía que las personas que estaban bajo la bota de Roma, ellos tenían que proclamarlo a él como Dominus of Deus, como Señor y Dios. Entonces cuando los judíos oían eso, ¿verdad? O las personas mismas se llegaban para decírselos que ellos tenían que adorar a los césares. Un judío muy respetuoso, muy, ¿qué le digo? Dado a estar entregado en su religión, no lo hacía, sino por el contrario, un hebreo, un adorador de Dios, entonces preferiría mejor la muerte que reconocer a un César como Dominus Deus, es decir, como un Dios, como un Señor. Ellos mucho menos podían doblar sus rodillas delante de un hombre. Ellos sabían que al único el cual se le debe de doblar toda rodilla es al Dios único y verdadero, al cual se le debe de inclinar. Entonces esta es la raíz del problema por cual se desató la persecución en contra no solamente de la nación judía, sino hasta de los mismos cristianos. Hay quienes pedían o exigían el que los súbditos quemaran incienso delante de los Dominus of Deus, es decir, delante de los hombres que se proclamaban una deidad, Señor y Dios. Ellos sabían que era un hombre común y corriente, pero porque no lo hacían, se desatan las persecuciones, las amenazas en contra de los mismos cristianos. Y ese es duro, hermano, porque cuando comienza a desatarse la persecución, Juan inclusive fue uno de los muchos cristianos que sufrió persecución. Todos sabemos a la luz de la historia que Juan fue puesto a torturas. Bueno, la historia misma lo registra, que dice que cuando Juan lo agarraron, a él lo tiraron en un perol de aceite hirviendo. Estoy hablando de quien escribió el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Lo tiraron en un perol, pero repleto de aceite. Entonces cuando lo tiran, por no acatar, ¿verdad?, lo que los emperadores exigían, entonces lo lanzaron para asesinarlo. Y cuando cae en el perol de aceite hirviendo, milagrosamente Juan sobrevive, es decir, no muere. ¿Cómo sobrevive? Entonces milagrosamente lo que hacen, lo que idean el emperador que en esa época predominaba, de los muchos emperadores que hubieron, fue mejor desterrarlo a la isla de Patmos. Allá lo fueron a tirar a Juan a una isla repleta de rocas. Ese era su lugar de encarcelamiento. Hermano, esto es con Juan. Y ya relatando todos los otros hechos que sucedieron o acontecieron a los demás discípulos o a otros cristianos que fueron asesinados, murieron como mártires. ¿Qué no sería de aquellos que se dieron cuenta y que estaban vivos en esa época? Es decir, pertenecientes a una de estas 7 iglesias del Asia Menor. Con solo oír lo que a alguien le hacen, con solo mencionar las torturas, con solo mencionar de qué manera ellos morían, con solo mencionar cómo agarraban a las mujeres y a los niños, con solo oír lo que le hicieron a Juan, sobreviviendo de manera sobrenatural, cuando fue lanzado a ese perol con aceite hirviendo y luego fue desterrado a la isla de Patmos, entonces muchos de ellos comenzaron a tener temor, comenzaron a desfallecer.
Y ya no digamos Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Por eso es que, hermano, ya estando él ahí en la isla de Patmos, quitemos a Juan y coloquémonos nosotros ahí, ¿verdad? Para sentir lo que Juan sintió. Pero ¿qué lo va a andar sintiendo usted si dormido está? ¿Qué va a andar pensando como Juan pensaba? ¿Verdad? Si nuestro cristianismo de la época actual es muy diferente al cristianismo de la época pasada. Hoy nosotros no somos perseguidos. Hoy nadie te amenaza por ser cristiano. Hoy nadie te exige, porque en nuestro país hay libertad de culto, como en otros países. Pero no todos gozan de ese privilegio, porque hay países en donde ser cristiano es un delito. Pero en cambio aquí no. Entonces trasladémonos para allá y veamos cómo Juan se sintió. Juan sabía de las diferentes persecuciones que habían. Él mismo lo experimentó en carne propia. Pero ¿cómo se sentía? Sería la pregunta del millón, ¿verdad? Juan. Él pensaba en la iglesia, porque el que es verdadero ministro no piensa en sí mismo, piensa en los demás. Estaba encarcelado, pero él sabía que la palabra la cual había enseñado y había echado sus raíces y había fructificado aquella semilla y había crecido con la vida ferviente de muchos cristianos que eran fieles al Señor. Juan pensaba en ellos. Él podía estar preso, pero la palabra no estaba presa. Su cuerpo podía estar encarcelado, pero su espíritu y su alma no. Seguía pensando en ellos. Entonces, dentro del pensamiento de Juan han de haber venido aquel tipo de pensamientos positivos y negativos. ¿Cómo estará la iglesia? ¿Cuántos hermanos estarán en victoria? Positivo. Pero ¿cuántos también estarán desfallecidos? ¿Cuántos estarán desalentados por estas persecuciones? Entonces dice un expositor bíblico que Juan, en ese ratito, cuando estaba en la isla de Patmos, Juan había invocado a Cristo en oración. Y lo había invocado para que el Señor diese su ayuda. Es decir, en un periodo, en un momento tan difícil, que el Señor brindara su ayuda a las iglesias, de las cuales, dice este expositor, muchas de ellas titubeaban, ya estaban titubeando. Y ahí era donde Juan comenzaba a invocar. E imagínense, cuando usted está en angustia, ¿a quién invoca? Cuando está en una situación encerrada, ¿a quién invoca? Pues no tenemos otro recurso que invocar a Dios. Juan invocaba a Cristo, ¿verdad? Porque estaba preocupado por las situaciones que estaban sucediendo interna y externamente. De repente, cuando él estaba pensando en el titubear de muchas iglesias, en el debilitar de su fe, en medio de esa soledad en la isla de Patmos, es cuando el Señor habrá de presentarle una visión de las más gloriosas. Quiero que por favor me preste toda la atención, porque no podemos faltar ni fallar a uno de estos minutos en los cuales vamos a explicar lo que Juan recibió, y que eso mismo es lo que nosotros necesitamos hoy en día. En medio de las situaciones que atravesamos, necesitamos una revelación, una visión similar a la que Juan recibió en esa época. ¿Por qué nosotros la necesitamos? Porque es cuando muchas congregaciones titubean si mantenerse firme o si venderse al ecumenismo o venderse a la apostasía o retroceder, cerrar el local y que cada quien agarre para donde quiera agarrar. Pero aquí es donde muchos que están atravesando por diferentes situaciones difíciles, es donde su fe titubea.
es donde muchos están debilitados. Entonces necesitamos algo como lo de Juan, ¿verdad? Pero veamos qué es lo que Juan recibió entonces en esa visión. Voy a leerlo, no desde el versículo 13 que compartíamos del capítulo 1, sino lo voy a tomar como contexto desde el versículo 10. Dice: yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Esa expresión, yo estaba en el Espíritu el día del Señor, lo que significa, este es el día del Señor en que los cristianos adoraban. Y significa el primer día de la semana. Pues ese día en que los cristianos adoraban al Rey de Reyes, ese primer día de la semana, según el versículo 10, que lo estoy tomando como contexto, dice: oí detrás de mí una gran voz de trompeta. O sea, pensando en las iglesias, pensando en las persecuciones, pensando en los problemas de los hermanos y en la condición en la cual Juan estaba allí, no era una de las más bonancibles. Estaba preso en la isla de Patmos. Cualquiera, al estar en el lugar de Juan, hubiese tendido a debilitarse, hubiese tendido a pensar de manera negativa, porque parece ser que el panorama era incierto a su alrededor, rodeado de tinieblas, rodeado de incertidumbre. Pero cuando se invoca a Dios por otros o por uno mismo, en un momento tan difícil, cuando la iglesia era, hermano, sumergida a la adoración de un hombre llamado Dominus es Deus, Señor o Dios, era sumergida a eso de manera obligatoria, es cuando muchos comienzan a debilitarse. Pero en ese momento de Juan, cuando él estaba clamando por Cristo, por ayuda, en el momento apropiado, en el momento más indicado, es cuando el Señor aparece en escena. Gloria a Dios. Por eso es lo que Juan cuenta aquí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y en ese momento dice que oyó detrás de él, dice detrás de mí, una gran voz como de trompeta. Es decir, que el Señor Jesucristo aparece en escena, aparece hablándole a Juan como voz de trompeta, porque la voz de Dios es con autoridad, porque Dios no está muerto, está vivo. Se aparece en escena. Ese es el Cristo resucitado. Cuando hay persecuciones, cuando hay un debilitar de fe, el enemigo hace que muchos se olviden lo que sucedió en tiempo atrás, de las experiencias gloriosas, de los milagros que vio con sus propios ojos, de lo que él pudo oír con sus propios oídos. Cuando la fe se debilita, hay un olvido. Ya imagínese usted cómo estaban muchos de los hermanos, ¿verdad? Débiles. Y Juan orando a Jesús. Cuando detrás de él, solo algo sorpresivo. Es como que si de repente usted estuviera pasando por problemas y usted está orando y de repente oye una voz, y cuando se da vuelta va viendo al Hijo de Dios que le está hablando, como diciendo: a quien estás invocando puede responder, porque no estoy muerto, estoy vivo, Juan. Yo no estoy ajeno a las situaciones que la iglesia está enfrentando. No estoy ajeno. Y por eso es que ese no estoy ajeno, en lo demás que habrá de presentársele a Juan, será como para fortalecer más a los que son seguidores de él, que enfrenten las diferentes vicisitudes que a la iglesia le corresponde enfrentar.
entonces le habla y dice que el Señor le habló y le dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro le voy a presentar qué es lo que Juan vio. Y esto es lo que yo quiero comentar: la gloria de Cristo. En medio de esos 7 candeleros de oro, dice el versículo 13, a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, la palabra Hijo de Hombre significa el aspecto humano con el cual Juan vio a Jesucristo, como hijo al Hijo del Hombre. Y dice que lo vio vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí comenzamos a ver cómo se le presenta Jesucristo a Juan en la visión majestuosa que tuvo de él, y se le muestra en su aspecto glorioso el día del Señor. Repita la frase conmigo: el día del Señor. En el momento propicio y a la hora adecuada, para darle un mensaje personal que él habrá de enviar a las 7 iglesias del Asia Menor. ¿Cómo lo vio Juan en su vestimenta? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo vio con un vestuario. Me intrigaba esto, porque algunos expositores dicen que ese vestuario era el vestuario sumo sacerdotal. Pero fíjese que no, hermano. Ese vestuario no era el vestuario de un sumo sacerdote. Aquí lo que veo yo es que Jesucristo estaba vestido como una persona importante. Y ese que estaba vestido como una persona importante tenía un mensaje importante para las 7 iglesias del Asia Menor. Pero ¿qué significa ese vestuario? Algunos expositores dicen de esta manera: Cristo apareció en su papel con ese tipo de vestuario, desenvolviéndose en un papel profético, con la palabra de Dios tocante a sus planes, ya sea presentes para la iglesia y sus planes futuros. Así se apareció el Señor con ese vestuario. Aparece en su papel profético. Diga la palabra conmigo: profético. Así venía vestido. Entonces, y dice Juan también en el versículo 14, ahora vamos a hablar no solamente de su vestuario, sino de su apariencia. Su cabeza y sus cabellos, dice que eran blancos. ¿Lo está leyendo conmigo? Blancos como blanca lana, como nieve. Sus cabellos. Estamos viendo al Cristo glorioso que se le aparece a Juan. No estamos viendo algo que él soñó. Estamos viendo al mismo Cristo en la visión. Imagínese usted, yo le dije hace unos momentitos: quitemos a Juan y pongámonos nosotros. ¿Qué harían ustedes si a ustedes se les presentara una visión tan gloriosa como esa? En el momento más conflictivo que usted está atravesando. Hermano, cualquiera se fortalece, porque es el Cristo vivo. Es el Cristo que murió, pero también resucitó. El principio y el fin, el alfa y el omega. Ahí está, hablando con su vestuario, su vestimenta y con un mensaje profético. Pero también Juan ve eso: su cabello era blanco. ¿Qué significa eso? Lo que da a entender es una señal externa de sabiduría.
Él es la fuente de toda sabiduría. En Cristo lo tenemos todo. El que está falto de sabiduría, dice la Biblia, demándela y Dios se la dará. De Él es quien escribió Salomón, la sabiduría que clama por las calles. Ahí estaba, presentándose delante de Juan con su cabello blanco, señal externa de sabiduría. Y dice el mismo verso 14, como nieve, sus ojos como llama de fuego, la apariencia, sus ojos como llama de fuego. ¿Qué significa eso? Sus ojos como llama de fuego representa su conocimiento, su omnisciencia. Era el mismo a quien el apóstol Pedro, cuando le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro apeló a su omnisciencia. La tercera vez, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo conoces todo. ¿Por qué se le presenta así a Juan? Con sus ojos como llama de fuego, su conocimiento, su omnisciencia. Porque Dios no está ajeno a las situaciones que la iglesia sufre. Dios lo conoce todo. Las situaciones pequeñas, los problemas pequeños, los problemas grandes. Dios conoce todas aquellas situaciones difíciles que nosotros enfrentamos. Y más de alguno puede decir, ¿dónde está Dios? ¿Acaso está ajeno a las situaciones que estoy enfrentando? Para enseñarle a Juan sus ojos como llama de fuego. Para enseñarle, para decirle, Juan, yo lo conozco todo. Sé las persecuciones que la iglesia enfrenta. Como lo conozco todo, a ti me ha parecido para decirte que la iglesia no está sola. ¡Aleluya! Porque Él lo conoce todo. Su conocimiento, su omnisciencia. ¿Y qué dice el versículo 15? Su aspecto glorioso, su apariencia. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Vaya escribiendo lo que le voy enseñando, por favor, porque mucho va a aprender al final. ¿Con qué tipo de vestuario se le aparece primeramente? Con un vestuario importante, porque él tenía un mensaje importante. Y lo que él traía era un mensaje profético. Aleluya. No era un vestuario sumo sacerdotal. Era la postura de alguien que traía un mensaje profético, como el de un profeta. Segundo, haciendo un resumen, ¿qué es lo que Juan vio? Sus cabellos blancos que impregnan o representan sabiduría. Tercero, ¿qué fue lo que Juan vio? ¿Están dormidos ustedes, hermano? ¿Qué es lo que Juan vio? Ahí está la Biblia. ¿Ah? Sus ojos como llamas de fuego. ¿Qué significa? Su conocimiento, su omnisciencia. 3 cosas que no se le tiene que olvidar. Vaya apuntándolas. Y lo otro, dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, los pies representan derrota, pero también representan juicio. Juicio, sí. Porque el Señor, bueno, vamos a leer, le voy a llevar a un texto. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 110, versículo 1.
Ahí les va a ser fácil encontrarlo. ¿Ve? Salmo 110, versículo 1. Abran su Biblia, ojéela. No va a estar ojeándole la falda a la hermana, tan dormido que está. Salmo 110, versículo 1. Léalo conmigo. ¿Qué dice ahí? Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya, la exaltación del Hijo. Y cuando le exalta, el mismo texto lo dice. Allí el verso 1: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. La palabra estrado significa tarima. Eso es lo que Dios hará en el futuro. Entonces, esos pies que Juan vio representan, hermano, derrota, pero también representa juicio. ¿Sobre quién es la derrota? ¿Sobre quién es el juicio? Sobre todos aquellos que no hacen su voluntad. Entonces, ¿qué con esto? ¿Qué idea me plantea esto? Que los que persiguen, que los que acosan la iglesia, muy pronto serán derrotados y enjuiciados. Un poco más, hermanito, vale la pena llorar, porque usted mismo puede ser que esté atravesando no las mismas circunstancias o situaciones difíciles que atravesaron las iglesias del Asia Menor. Puede ser que sus penas sean leves, pero lo hacen llorar. Pero un poquito más y el que ha de venir vendrá. Porque Él es el único que puede doblegar al ser humano malvado. Él es el único el que puede derrotar la fuerza del mal. ¿Cuántos creen que en Cristo hay poder para derrotar al enemigo? Y eso es lo que dice, es lo que Juan vio aquí. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno. Increíble. Y dice que oyó una voz en el verso 15, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Qué representa eso? La omnipotencia de Dios. Ese es uno de los atributos. Dios es omnipotente. Cristo es omnipotente. ¿Qué significa la palabra omnipotente? ¿Ah? ¿Cuántos creen que Él es omnipotente? ¿Qué significa la palabra omnipotente? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué titubea? ¿Cuántos creen que Él es omnisciente? ¿Cuántos creen que Él es omnipresente? ¿Cuántos creen que Él es omnipotente? ¿Qué significa entonces? Entonces, ¿por qué no lo habla? ¿Por qué no lo dice? Con la boca cerrada lo tiene el diablo, mano. Cuando hay penas, cuando hay situaciones de enfermedades, somos pero y la expresión que me sale de la boca es: somos personas que presentamos pero tan espectacular el show a los demás, que les decimos que Dios es todopoderoso, pero cuando viene la circunstancia difícil, el mismo diablo nos pega en la frente y nos dice: ¿dónde está el que tú decías que era todopoderoso si no está contigo? Ahí es donde nuestra fe mengua. Aún en medio de la circunstancia difícil de la enfermedad, tenemos que decir: Él es omnipotente. Aún en medio de la precariedad tenemos que decir: Él es omnipotente. Aún en medio de la amenaza tenemos que decir: Él es omnipotente. Aún en medio de la persecución tenemos que decir que Dios es omnipotente. Aleluya. Él está aquí en esta mañana. ¿Lo creen ustedes? Qué lindo lo que Juan está viendo. Su voz como estruendo de muchas aguas. Su omnipotencia. Me gusta esto, lo que le está diciendo Juan: yo soy el que derroto, yo soy el que enjuicio, y a mí nadie me vence. Ese es el Dios de la iglesia. Él es el Cristo viviente. Ya. Para
darle ánimo. Dice el verso 16, tenía en su diestra, esto me gusta también, en su diestra, ¿qué tenía? 7 estrellas. En su diestra, lo que Juan vio, su diestra es la mano derecha, correcto. Juan vio la mano derecha de Jesús, que tenía 7 estrellas. Esa diestra representa poder, un poder destacado o autoridad soberana, como diciéndole a Juan, Juan, yo no he perdido el control de quien yo amo. Juan, yo soy el soberano. Juan, yo sigo teniendo el control de todo. Juan, yo soy el que lo he permitido que ellos pasen por esto. Porque mientras una persona más es perseguida, su vida está siendo bruñida, su vida está siendo pulida como el oro. Porque es necesario que antes que entremos al cielo, seamos bruñidos como el oro. Pero cuando pasan situaciones como a estos les correspondió atravesar, Dios no está ajeno, Dios no está de vacaciones, Dios no está dormido. Él sigue siendo el soberano. Porque ¿con qué está Él agarrando o sostiene las estrellas? Con su diestra. Soberanía, poder, autoridad, que solamente el Cristo glorioso posee. ¿Y qué más dice? De su boca salía una espada aguda. Esto sí es el acabole de las cosas, hermanos. Le está diciendo Juan, esto es lo que hace vencer a una persona. ¿Qué es lo que hace vencer? ¿Con qué iban los soldados romanos a combatir a la batalla? ¿Acaso no eran con espadas? ¿Y qué es la espada? ¿Cuál es el arma del cristiano? ¿Qué dice la epístola a los hebreos? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Con qué podemos vencer al mundo y al diablo? Nuestra fe vence al mundo. ¿Con qué podemos combatir cuando la batalla arrecia? Nuestras armas no son carnales, son espirituales, poderosas. Y una de esas armas, según lo que Pablo explica a los efesios, cuando habla de la vestimenta del cristiano, ¿verdad? Del uniforme del guerrero, dice el yelmo. Repita la frase conmigo: yelmo, casco, que habla de la coraza. Te habla también del escudo y te habla de la espada. Entonces aquí se está presentando delante de Juan, ¿verdad? De su boca salía una espada aguda de 2 filos, como diciéndole: Juancito, la victoria está ganada. Tú estás pensando en los hermanos que están siendo perseguidos. Estás pensando en ti, Juan. La victoria en Cristo está segura. La victoria en Cristo está segura. Y por eso es que uno tiene que caminar confiado. Sigamos adelante leyendo, yo ya voy a terminar. Y dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cómo era el rostro de Cristo? ¿Cómo lo vieron ellos, el círculo íntimo de los discípulos, cuando fueron a aquel monte que se le llama el monte de la transfiguración? Lo vieron en su aspecto glorioso. ¿Cómo lo vio el apóstol San Pablo cuando iba camino hacia Damasco? ¿Cómo lo vio Pablo? Porque fue Cristo quien se le apareció. Dice que era una luz más resplandeciente, aleluya, que la del sol. Ese fue el que botó a Saulo cuando iba camino hacia Damasco.
a perseguir a la iglesia. Ese mismo fue el que Juan vio aquí. Su rostro era como el sol, es decir, glorioso, cuando resplandece en su fuerza. Hermanito amado, quiero preguntarle, levánteme la mano, ¿cuántos están pasando por problemas aquí? Piense por un ratito, porque alguien diría, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Ah? Digámoslo de otra manera, ¿qué me podrá sacar de esta crisis de desánimo? ¿Acaso no necesitamos una visión como la de Juan? ¿Ah? Que la iglesia, en lugar de ir para adelante, ¿para dónde va? Para atrás, como el cangrejo. Ha abandonado los principios establecidos desde que la iglesia fue fundada. La iglesia fue fundada sobre la palabra. Pablo decía que él puso el fundamento, es decir, la palabra, y otros sobreedifican en ese fundamento. Uno es el que tira la semilla, el otro riega y otro recoge. Pero ¿quién edifica? Es Cristo, que le dijo a Pedro allá en Cesarea de Filipo, sobre lo que Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor dijo que sobre esa verdad quedaría edificada su iglesia, sobre la palabra. Por eso es que cuando uno ha sido llamado a este oficio, óiganme lo que les voy a decir, ha sido llamado a un liderazgo, no podemos tomar las poses del que edifica. Sobre ese fundamento edificaré mi iglesia, sobre lo que Pedro había dicho, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ay, pero cuando viene el momento del turbión, cuando viene el momento de la persecución, parece ser que nos olvidamos que es Él quien cuida de la iglesia, que es Él quien la resguarda, que es Él quien la hace crecer. No es el léxico o la retórica de Pedro. 3,000, 5,000. Dice la Biblia que Él añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. Cuando crece, quien se encarga de desarrollarla es Él. Quien se encarga de cuidarla es Él. Quien se encarga de mantenerla fortalecida es Él. Y no nosotros, es Él. Pero muchas veces se nos olvida. Creemos que ingeniándonos, aplicando mecanismos o métodos, es como haremos crecer la iglesia. Estamos equivocados. Es Él quien le da el crecimiento. Y muchas veces ponemos hasta guardaespaldas para que cuiden. Y cuando la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿quién es el que le da vigor a la iglesia? Es Él. No se nos olvide. Y aquí le está dando cátedra a Juan. ¿Acaso no necesitamos que se nos recuerde eso? Él cuida de lo que es de Él. Sostiene las 7 estrellas en su mano. O sea que la visión que Juan está recibiendo es que ve a Cristo en medio de su iglesia. La promesa de Mateo 28: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en medio de las situaciones más difíciles, Juancito, yo sigo estando con mi iglesia. Yo hablo con voz de trompeta, Juan. Yo me presento con un vestuario profético, Juan. Juan,
yo me presento con mis ojos como llamas de fuego, porque todo lo conozco, Juan. Yo escudriño la mente y el corazón. Juan, yo me presento con esos pies como horno bruñido, porque yo soy el que derroto, yo soy el que tengo la victoria y puedo dar juicio, Juan. Juan, yo soy el omnipotente. Juan, en mí está la victoria, Juan. Óigame, cuando alguien recibe todo esto, ¿acaso nuestra fe no vuelve al lugar donde tiene que estar? Como diciéndole: Juan, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Juan? ¿Acaso crees que yo he dejado sola la iglesia? ¿Acaso crees que yo la he abandonado? Estás equivocado, porque yo sigo estando en medio de ella. Sigo estando ahí, Juan. Y cuando Juan recibe esto, eso es lo que nosotros necesitamos en esta madrugada. Cuando Juan recibe esto, Dios quiera que así suceda. Dice el texto 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cayó como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. Aleluya. Puso su mano derecha y le habló diciendo, me dice Juan: no temas, yo soy el primero y el último. Lo fortaleció. Yo soy el primero y el último, y el que vivo. Verso 18: y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, Juan, de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Esto es lo que nosotros necesitamos: una visión clara de quién somos y a quién pertenecemos. ¿Verdad? Si su fe ha menguado, hermanito, ay, nadie está pasando los problemas que yo paso, es cuando más tenemos que venir a la iglesia. Ay, hermano, no he ido todas estas semanas a la iglesia porque viera cómo está mi familia. Es cuando más tienes que abocarte a la iglesia. Pero muchos, en lugar de eso, se han olvidado de Cristo. Creen que los problemas los han derrotado, cuando aquí hay uno que se le presentó a Juan, que de su boca salió como una espada aguda, como diciéndole: Juan, en esto está la victoria, en mi palabra. Señores, nosotros no estamos solos. Los que nos ven a esta hora de la madrugada, quizás usted esté enfrentando hermanos de la India que son perseguidos, hermanos que viven en Irak, hermanos que nos escuchan desde otros países de allá del Medio Oriente. Hermanos, tú que habitas allí en ese lugar donde ya comenzaron a denigrarte, donde ya comenzaron a perseguirte por tu fe en el Evangelio, recuérdate que no estás solo. Este mismo Cristo que se le presentó a Juan es el mismo en nuestra época. Él sigue estando con nosotros. No es el Cristo del pasado, es el mismo de ayer y hoy, y por todos los siglos de los siglos. Amén. Él está aquí en esta mañana. ¿Cuál será nuestra postura? ¿Cuál será nuestra reacción delante de tan grande visión como esta? ¿Nos quedaremos en pie o caeremos postrados a sus pies, como lo hizo Tomás, como lo hizo Juan, como cayó tirado Saulo de Tarso? A sus pies el infierno se abrió y clamé con el alma a sus pies. Y al instante acudió el Señor aquí a responderle a Juan en medio de esas persecuciones. Hermanos amados, un día se va a cerrar el telón, pero nuestra vida, cuando se cierre ese telón y pasemos a la presencia del Señor, se cerrará con victoria. Porque el que cuida de los suyos, su iglesia, está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros. Toca el que tiene la par y dígale: dormilón, el Señor está contigo. No te quejes, llora, pero que no se te olvide
que no estamos solos en esta lucha. Ay, hermano, que yo solito la vea a usted que camina. Todos le han abandonado, y como la gente busca el respaldo humano, en lugar de buscar el respaldo de Dios, la gente busca ayudas humanas en lugar de arrodillarse. Si hubiera una verdadera necesidad, aquí estuviéramos todos. Pero están aquí, ¿saben los que están? Los que queremos que el Señor esté con nosotros. Porque sabemos que en Cristo está la victoria. Pablo decía esta frase: en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo, decía Pablo, que me fortalece. Así es que ánimo, porque no estamos solos. Hay quien ve las necesidades, ve nuestras situaciones, pero tiene poder. Está ahí pendiente de nosotros. ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita mi hija? Nada nos falta. Así reza uno de los salmos, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cierre sus ojos, aunque ya los tiene cerrados. Levántenme la mano los que son cristianos. Así manténgala y póngase de pie. Los que son cristianos, levántenme su mano. Bájenla. Ahora levántenmelo. Los que no son cristianos, los que son amigos, levántenme la mano. Los que son amigos. Si alguien la levantó, de lo que usted se pierde. Porque sin Cristo en este mundo estamos perdidos. Pero con Cristo llevamos ventaja. Llevamos ventaja. Oramos al Señor. Padre y eterno Dios que estás en el cielo. Señor, te damos las gracias por este momento especial. Gracias por la lectura, la cual hoy hemos compartido con cada uno de los que han venido a este sitio. Señor, no podemos cambiar nada. Es decir, ante las situaciones, ante los embates que el enemigo lance en contra nuestra, no podemos hacer nada más que invocar tu nombre nada más. Tú nos defiendes, tú peleas nuestras batallas, tú peleas por nosotros, tú te encargas de edificar tu iglesia, porque hay promesa en ti, Señor, en tu palabra. Por eso gracias, digámosle gracias al Señor por tu protección divina, por el crecimiento, el desarrollo que nos has dado, por el crecimiento de esta congregación, por las filiales que se han abierto, Señor. No ha sido la estrategia humana de los hombres, sino que ha sido tu voluntad. Gracias por esas 15 filiales abiertas. Gracias por esa filial que se va a abrir en Ahuachapán. Desde ya, gracias por esa filial que se va a abrir en Usulután. Gracias por esas filiales que se van a abrir, Señor, en San Miguel, en Honduras, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú estás haciéndolo todo. No radica en nuestra sabiduría o que somos muy ágiles, sino todo radica en ti, Señor. Levante sus manos hacia arriba. Dígale, Señor, gracias porque en medio de las situaciones difíciles que enfrento, dígaselo, tú siempre estás a mi lado. Cuando estoy débil, tú eres el que me fortalece. Cuando las pruebas arrecian en contra mía, tú estás allí para ayudarme, Señor. Cuando invoco tu nombre, tú siempre me respondes. Cuando estoy débil, tú eres el que me fortalece. Cuando las pruebas y el enemigo me rodean y sus demonios, tú estás a mi lado.
para sacarme en victoria. Levante sus manos, dígale gracias a Él. Gracias, Señor, porque hasta este momento, si estoy en pie, es por tu gracia, es por tu misericordia. Gracias por cuidar de tu iglesia. Gracias por habernos plantado en este lugar de Chalchuapa. Gracias por conservarnos en la sana doctrina. Gracias por poner en nosotros el deseo de seguir enseñando a los amigos tu palabra, Señor. Bendice a los que han estado aquí, los que se quedaron en casa, los que están enfermos, sánales en el nombre de Jesús. Los que están débiles ahora, levanten la mano, hermanitos. Reciba fuerzas en medio de las situaciones difíciles. Reciba fuerzas. Reciba en el nombre de Jesús. Hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús. Gracias, Señor, por esta vigilia. Gracias, Señor. Estamos en victoria y no en derrota. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Démosle palmas al Rey de Reyes. Bendito el Señor. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.